bellísima. Es la Orquesta Filarmónica de Atenas, interpretando del folclore tradicional helénico, un viaje, un peripatos a Casa Fani. Fíjense que mi alma se deja llevar. Y en el breve interludio del éxtasis, traje esta música que tan hondo llega al alma. Ni estoy cansado, ni tengo problemas, ni me agobian las circunstancias, ni me duelen los pies. Porque la música tiene la particularidad que pasa por encima de nuestra psique y se conecta directamente con algún proceso biológico que acelera la segregación de neurotransmisores. Por eso es la oportunidad de compartir con ustedes esta joya de mi modesto acervo de la música tradicional griega. No me canso de insistirle en la misma recomendación. No se rinda a la pastillita al acostarse, no, la pastillita al levantarse. Cuando algún día ya no le quede más remedio, en una madrugada de intenso insomnio, tómese un poquitico de la pastillita bajo prescripción médica y luego al día siguiente trate de reemprender el ritmo, que allí la vida, Dios, es mi creencia, le ha dado al ser humano tantos recursos excepcionales para segregar lo que a veces el cuerpo no quiere producir. Con el último hálito de energía, encienda el CD, el video, y déjese llevar por la música, que la música va a ser capaz de levantarlo, de enervarlo y de sacarlo de la lobreguez del día que no termina de amanecer. Que hoy disponemos de un programa especial, temática a la cual topé por pura circunstancia en la edición reciente del diario El Nacional en su sección cultural. Ellos, que bien cuando hacen un periodismo más allá de la simple política, han hecho la crítica del montaje caraqueño de la actriz Lucía Volpe, convertida ahora en directora, de una obra emblemática del llamado Teatro del Renacimiento. Ya les voy a explicar en qué consiste ese género de las obras teatrales, que se llama La enfermedad de la juventud. En la juventud se padecen enfermedades y dolencias y achaques, pero la enfermedad de la juventud en conjunto no es otra que precisamente la inmadurez y la falta de objetivos, de coherencia en la vida. Es muy fácil criticar a la juventud cuando uno ya va envejeciendo, cuando ya no tiene la juventud. Y eso tiene un hondo contenido de hipocresía, porque de jóvenes todos hemos sido locos, en mayor o menor medida, cada quien según su circunstancia. Pero desde la mediana distancia, viendo partir ese tiempo hermoso, valgan estas lecturas de una obra que, montada en Caracas, es la continuación de una escuela, digamos, universal del teatro del Renacimiento, porque lo que Teodoro Tager, así se llamó el búlgaro que la representó por primera vez en los años 20, luego se cambió el nombre y empezó a llamarse hasta su muerte Ferdinand Bruckner. Lo que él montó se adecuó maravillosamente a la percepción que había sobre la juventud en los años 20, años 30 del siglo XX, y lo sigue siendo perfectamente en el siglo XXI. Les decía que este Ferdinand Bruckner, así lo conoce la crónica teatral histórica contemporánea, intentó dibujar, hacer un trazo maestro de los conflictos existenciales de los muchachos de su época, que llama la atención a casi un siglo de distancia, que lo que motivaba a los muchachos y los angustiaba y les enreversaba la vida hace 80 años era lo mismo de la Edad Media, de la Edad del Renacimiento, de la Edad Moderna
y lo sigue siendo casi un siglo después. Es decir, el dilema existencial. En la obra, Ferdinand Bruckner trabaja con un cliché, está repetido en el guión y lo versionan los diferentes montajes que se han hecho. Cuando los jóvenes que están encerrados en un apartamento, que viven todos los conflictos propios de la inmadurez, del tránsito hacia la adultez, se hacen el siguiente dilema: o nos suicidamos o nos aburguesamos. Porque resulta que la condición de burgués se asume como un estadio en el cual hay compromisos existenciales, económicos, racionales del individuo con su entorno. Entonces el burgués trabaja, es el concepto que Ferdinand Bruckner, que no lo olviden, nace en un ambiente histórico especial, ya me detengo algo más en ello, trabaja con la idea que o se comprometen con la sociedad o se terminan matando, o sea que no se puede seguir siendo joven y libre y a la vez tener los compromisos socioeconómicos de llevar adelante una obligación, una carga familiar, de sostener un trabajo en el tiempo. Allí hay dos estadios de la representación, porque la obra de Bruckner trabaja con las manifestaciones propias de la primera juventud, la libertad sexual. Hay muchachas que son lesbianas, hay otros que tienen otros conflictos, casi todos de índole existencial. Y créanme que les estoy reseñando una obra que tiene audiencia, penetración, relectura, trascendencia en determinados círculos culturales, pero que en su trasunto, es decir, en su desideratum, vale la pena analizarla en familia. Entonces, allá hay unas deliciosas imágenes, porque en el fondo también es como una zarzuela, así la montaron en el Teatro de la Abadía. Allí bajé por internet algunas de las escenas del montaje madrileño de la obra, tiempo atrás. Recuerden que desde hace 80 años lo viene montando. Ese es el director, el Andrés Lima, que viene trabajando con diferentes versiones, que son todos jóvenes, un septeto de jóvenes atrapados en sus conflictos de identidad, a veces rebeldes a seguir siendo jóvenes, o lo que es más importante, abrumados por la carga de la juventud. Porque ya cuando yo había perdido mi juventud, me fui dando cuenta que a veces era un estadio opresivo. La condición de joven a veces abruma al ser humano, y entonces se asocia inmadurez, irreflexión, locura juvenil con lo que es el propio estadio cronológico de esa etapa de la vida. Bueno, Ferdinand Bruckner tuvo la audacia de versionar, de trabajar el desideratum del conflicto existencial, y esa es la causa por la cual a más de 80 años de distancia lo seguimos analizando y lo siguen representando diferentes grupos teatrales del mundo entero, cada cual haciendo su propia lectura del tema. Fíjense allí, a la derecha superior está el póster de la obra inicial cuando se montó en el Alexanderplatz de Berlín en 1923. Que en 1923 era la llamada Belle Époque. Hemos hecho varios programas para explicarle que nunca un nombre había sido más injusto, porque la Belle Époque es la época nada bella de todas las crisis existenciales europeas, de la hiperinflación alemana. Bruckner se mueve en un ambiente originalmente muy alemán, de la crisis política de media Europa. Acababan de salir de la Primera Guerra Mundial, primera guerra que la perdió el mundo entero, que produjo una espantosa recesión, quiebra de varias economías, el desastre de una generación entera que pereció gangrenada, agobiada por diferentes consecuencias y también por un tremendo problema existencial. Se había matado una generación entera y sin causa, porque todavía el mundo discute por qué tuvieron que llegar sin razones fuertes a la Primera Guerra Mundial.
El peruano Andrés de Lima comenta el montaje de la versión de su obra diciéndole que viene a ser, él dice que fue una exposición de lo que era Viena en los años 20 y la juventud entonces, con un trasfondo en el análisis psicoanalítico, hablando de la liberación sexual, las drogas hace 80 años ya, el cabaret, que el cabaret es la discoteca, el nightclub de nosotros, el jazz y el charleston, que en su época equivaldrían a lo que viene siendo el reggaetón hoy en día, es decir, la música irreverente, y que me perdonen los cultores del jazz por lo menos, que tantas piezas magistrales han dado al atreverme a compararla solo por unos instantes con el reggaetón. Pues se ambienta la vida de unos jóvenes estudiantes de medicina. La Viena de entonces, dice Andrés de Lima, es una ciudad a la que llegan todos los sismos, expresionismo, futurismo, dadaísmo. Dadaísmo es una corriente tanto pictórica como literaria, de pura convulsión artística, de locura, diversión e ilusión. Todo esto ocurre antes de que la ciudad se vea anexionada, Viena, al Anschluss hitleriano, cosa que les he contado más adelante. En síntesis, dice el crítico Juan Carlos Deus de Lima, esta obra es la crónica de una generación perdida, pero se pregunta Deus, ¿es que acaso no se han perdido todas las generaciones? Algo así como lo que decía Rubén Darío, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Porque pasa que cuando somos jóvenes tenemos una fuerza incomparable. No nos da ni sueño, no nos cansamos, pero tanta energía no la logramos encauzar hacia objetivos prospectivos, determinados, futuristas. Y generalmente se los confieso como una confesión de pecado. Hacemos en la locura, en la juventud, tantas locuras que luego pasamos los próximos 30 años de la vida lamentándolos. Porque la juventud se asocia con irreflexión, crímenes sin motivo, la depresión endógena, el suicidio, el consumo de drogas, de alcoholismo, todo eso comienza en la juventud. Y entonces, si la juventud no tiene un proyecto de vida, porque a veces tenemos la teoría, pero qué difícil cuesta encarrilarse. Y pasa que cuando queremos madurar, ya hemos perdido la fuerza, el impulso de lo que debimos hacer tempranamente. La juventud que al despertar no encuentra al mismo tiempo su lugar está expuesta a un continuo peligro mortal. Y más aún, una juventud a la deriva, como nosotros después de esa guerra, entonces el hecho mismo de ser joven se convierte en una enfermedad. Reza uno de los párrafos más emblemáticos de la obra de Ferdinand Bruckner, quien ya les dije, nació llamándose Theodor Tager. Esa es una imagen de Sofía, la capital de Bulgaria, país sobre el cual hemos hecho programas en la oportunidad que narramos la caída de la cortina de hierro. Bulgaria, uno de los países de la Europa del Este, de ambiente bucólico, de estructura predominantemente rural, todavía en la época del nacimiento de Theodor Tager, le dio un hombre de notable inteligencia como él, muy menguadas oportunidades, de tal manera que él empezó un periplo a viajar, a desplazarse, a residenciarse. Primero se fue a Francia. En Francia Theodor Tager comenzó lo más importante de su obra. Había nacido en 1891, estudió música, se dedicó a la literatura y al dedicarse al teatro asumió el seudónimo de Ferdinand Bruckner. ¿Por qué se cambió el nombre Theodor Tager? No está de más recordarlo, es que él era judío. Y ya los judíos, desde principios del siglo XX, porque el antisionismo y el antisemitismo no lo inventó Adolf Hitler. Había antisemitismo en Rusia, donde le daban unas palizas a los judíos de determinadas poblaciones, esos pogroms. Había antisionismo y antisemitismo en muchos países, incluso en los cuales nunca llegó a haber un peligro de dominación nazi.
Pasa que Hitler potenció, catalizó, polarizó un problema cultural que hay sobre la preponderancia económica, política y también científica de la raza judía. El judío Theodor Tager, ahora llamado Ferdinand Bruckner, afortunadamente huyó de París y se fue a vivir a Estados Unidos. De las cosas curiosas, pero no logré encontrar el guión de la obra, es que él montó un guión sobre Simón Bolívar, también sobre Napoleón. Él es el paradigma del teatro del Renacimiento, el de los dramas psicológicos, pero realistas, con lo cual entronca con la tradición más culta del teatro griego clásico. Fíjense, ahí hay algunas estampas de Theodor Tager, de los primeros montajes que se hicieron. Precisamente se le daba una connotación histórica en el marco de la entreguerra, porque imagínense, si los jóvenes siempre han vivido aplastados por los conflictos existenciales, si a eso se le suma un entorno de depresión económica, de recesión, de hiperinflación, nada más normal que los conflictos existenciales de la juventud se potencien. Cuando Ferdinand Bruckner llegó a Estados Unidos, fue contratado por Universal Pictures, ahí lo ven ustedes, es el del centro de la foto izquierda. En Estados Unidos maduró, produjo lo mejor de su obra, incluso una discutible obra que se llamó Los Criminales, en la cual ejerció alguna forma de crítica contra esto, diciendo que los homosexuales discriminados, vendiendo la idea, podían convertirse solo por eso en una especie de psicópata asesino. Hecho esta crónica deliciosa sobre una obra trascendente y la música nada mejor para recordar al fin y al cabo, con un dejo de nostalgia, que Theodor Tager dice allí, escribió allí, que la juventud al fin y al cabo es la única aventura real de nuestras vidas. Regresamos en breve con más de Redimensión. Hay tantas cosas que desde la desigual posición de un hombre maduro, mayor ya, quisiera decirle a los muchachos y padres, representantes, maestros, madres de muchachos que ven este programa. Siendo que Ferdinand Bruckner en su maravillosa obra asume la sola condición de ser joven como una enfermedad, es decir, como una suerte de desventaja. Yo también tenía mucho miedo de envejecer, pero a medida que he ido viendo caer muertos de enfermedad, asesinados por el AMPA, muertos por su propia mano, chocados en la vida a tanto amigo que no cumplió ni los 30 ni los 40, bueno, pienso que el ir envejeciendo y cada cana y cada arruga es como una bendición de Dios. Pero no valdría la pena hacer este programa sin hacerle un llamado a los muchachos. Sobrevivan. Traten de llegar siquiera intactos al momento en el cual se van a dar cuenta, como me pasó a mí, de todos los errores que se cometieron en la temprana vida. Y si lograran compensar la vida buscando una fe en un ser supremo que los guíe, con una fe cristiana mucho mejor. Y si lograran estudiar y trabajar y controlarse y leer y abrir el alma a la liberación que es la cultura, mucho mejor les iría. ¿Qué no diera yo por convencerlos, por hacérselos ver cuando todavía estén a tiempo? Que para seguir hablando de estos temas tan propios del espíritu que vuela y no se rinde a la mediocridad, a veces agobiante, yo los voy a seguir esperando en futuras transmisiones. Rendido o triunfal, fracasado, golpeado, en cualquier circunstancia de la vida, hijo, hija, no se rinda.